programas educativos de la división. También queremos que vengan a participar aquí personas que son egresadas de esos diversos programas educativos, profesoras y profesores de los tres departamentos, y ¿por qué no? Ya tenemos confirmado pues, a profesoras y profesores de otras universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad del Estado de México, algunos ponentes internacionales, porque este es un programa que se va a extender hasta el siguiente año, juzgadoras, juzgadores, y es una dinámica, yo les digo a ellos que es muy fluida. ¿Por qué? Porque no se pretende que sea un espacio multitudinario, sino un espacio de enriquecimiento académico en el cual puedan participar las personas que están genuinamente interesadas. Asimismo, agradecemos la colaboración del cuerpo académico, democracia, sociedad civil y libertades, y de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional, quienes de alguna manera también están participando en la organización de este seminario. Pues yo quería en principio agradecer y reconocer el esfuerzo de mis compañeros Mario, José Carlos, y la confianza también de las personas que están aquí presentes y los que nos están siguiendo en redes sociales. Mario decía hace unos momentos que tendré un periodo corto de intervención, y la idea es, si ustedes lo consideran y si se permite, podemos como dialogar en torno a este tema que se va a presentar. Y bueno, este seminario lleva por nombre El legado constitucional de 1824, división de poderes, derechos humanos y federalismo. Y particularmente este espacio se va a centrar para hablar sobre la división de poderes en el Estado mexicano. Y decía hace unos momentos, este nombre se pensó con la posibilidad de que pudieran venir aquí varios perfiles y construir desde diversas aristas. Para poder entender la división de poderes en la Constitución del 24, es importante remembrar, y sin entrar como a otros terrenos, porque José Carlos es el experto en historia, y él va a ahondar en estos temas como en la parte histórica y en su momento en la siguiente sesión. Pero este nada más es un hilo. Bueno, pues hay que entender, o hay que entender precisamente los contextos, ¿no? Uno de esos contextos tiene que ver que el Estado mexicano se funda a partir de diversos movimientos ideológicos y políticos que tuvieron de alguna manera como antecedentes otros movimientos ideológicos y políticos que no necesariamente estaban ocurriendo en la Nueva España. Eh, si nos vamos muy atrás, pensaremos en las ideas de la Ilustración, ¿sabe? Pero las ideas de la Ilustración, perdón, y el surgimiento de lo que se denominó los nuevos modelos de Estado-Nación, aquellos en donde se daba precisamente el modelo republicano, la alternancia, la división de poderes. Pero para llegar a ello, es importante entender que producto de esos movimientos que se dan en Europa, y algunos que involucran directamente a lo que era la Nueva España, tenían que ver precisamente con la corona española, ¿no? La abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII, y posteriormente el reconocimiento de José Bonaparte, o la imposición de José Bonaparte como rey de España y de las Indias, lo cual de alguna manera provocó que en este lado del continente se empezara a pensar. Yo siempre he dicho que la historia, lo que nos enseñan desde niños, es solamente una parte de la historia, ¿no? Como a partir de ciertos ideales políticos de gobierno, pero de repente son como estas historias románticas. En el caso de las universidades, de la academia, nos da la oportunidad de repensar estos hitos de la historia desde otra perspectiva. Y aquí tenemos uno, ¿no? Lo que en principio se buscaba con el movimiento de independencia en México era de alguna manera hacer un llamado para, para reconocer
por un lado, una situación de legitimidad que tenía que ver con esta decisión de nombrar a José Bonaparte como rey de España y la reivindicación de Fernando VII en relación a la corona y la soberanía. ¿Qué provocó esto? Un movimiento de independencia que inició materialmente en el estado de Guanajuato, ¿no? Lo que ocurre el 15 de septiembre de 1810. Este movimiento de independencia fue adquiriendo diversos matices y a lo largo también de esos matices para la población mexicana, para el propio gobierno español, representó no solamente pérdidas políticas o económicas, sino también el número de vidas que se fueron sacrificando en este movimiento y un desgaste natural en relación con la población y la estabilidad en relación al gobierno de la Nueva España. ¿Qué fue lo que propició esto? Pues que se fueran de alguna manera construyendo ciertos consensos entre los liderazgos, los caudillos de la independencia, algunos liderazgos militares de la Nueva España, como Iturbide, o Vicente Guerrero Iturbide, y posteriormente de un representante directo de la corona, don Juan de O'Donoghue, quien junto con Iturbide, eh, perdón, quien, ah, este, quien junto con Iturbide, de alguna manera firmaron un documento que son los Tratados de Córdoba, en donde de alguna manera la corona española pues reconocía pues, hasta cierto punto la independencia de este nuevo estado que estaba surgiendo, ¿no? Con el fin de la guerra de independencia, el 27 de septiembre de 1821, y de alguna manera la conformidad del ejército de la Nueva España, se firma el 28 de septiembre de 1821 el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Posterior a ello, había que organizar, fíjense, es el acta de independencia del imperio. Entonces, había que organizar este nuevo Estado-nación que surgía. Y este nuevo Estado-nación que surgía venía, como lo decía hace unos momentos, de una lucha armada, pero también de luchas ideológicas que de alguna manera se habían encumbrado en los diversos, en el territorio del país. Además hay que recordar, porque esto va a ser bien importante, la extensión territorial de lo que es México. Hay una situación también de facto en donde ya existen algunos gobiernos provisionales en las entidades que de alguna manera también va orillando la toma de decisiones y la configuración de este nuevo modelo de Estado. Bueno, pues llegamos precisamente al 21 de mayo de 1822, en donde el Congreso Constituyente declara la regencia del imperio y se publica una ley en la cual se establece que el emperador, o se declara que el emperador será el general Iturbide, quien es coronado el 21 de julio de 1822. Ya nombrado emperador Iturbide el 31 de octubre de ese mismo año, disuelve el Congreso Constituyente, ¿no? Lo hace como una medida de autoprotección de su propio imperio, bajo un esquema que él concebía. Posiblemente no es una decisión que toma solo, ni creo que la haya tomado a la ligera, pero esa decisión provocó el descontento de algunas personas que en principio apoyaron ese imperio, ¿no? Entre ellos Vicente Guerrero, Antonio López de Santa Anna, quien proclama el 1 de febrero de 1824 el Plan de Casamata, en donde básicamente se desconoce el imperio de Iturbide y se pide, se reclama la reinstalación del Congreso Constitucional. Eh, ¿Cuál es la consecuencia? Pues la abdicación del emperador, él se exilia,
y el Congreso Constituyente es llamado nuevamente a realizar actividades el 21 de mayo de 1823, pero básicamente la actividad que realiza ese primer Congreso Constituyente es convocar a un segundo Congreso Constituyente, el cual es instalado el 7 de noviembre de 1823. Este segundo Congreso Constituyente se da la tarea de seguir trabajando sobre un ideario que ya modelaba la nación mexicana. Ahorita voy a hablar sobre algunos de los antecedentes, eh, pero este ideario de alguna manera inspirado, yo lo diría como en los siguientes elementos. Las ideas de los ilustrados, la configuración de Estados Unidos de Norteamérica y la necesidad de buscar el control político sobre todo el territorio de lo que era el nuevo imperio. Insisto, la extensión del nuevo imperio era un tema a tratar por este constituyente en este segundo Congreso Constituyente. Es así que el 31 de enero de 1824 se emite el Acta de la Federación Mexicana, la cual se publica el 1 de febrero de ese mismo año, y este documento tiene otras declaraciones de principios, entre ellos la independencia de México, la forma de gobierno, la división de poderes y otros elementos a los cuales me referiré en un momento. Y posteriormente, el 4 de octubre de 1824, se promulga la Constitución, o formalmente lo que es lo que nosotros conocemos como la primera Constitución mexicana. Es importante en ese sentido entender que aquí, aquí nos estamos enseñando también el tema de la tecnología. Perdón, y quiero hacer, ¿me quieres comentar algo de lo de... Sí, está privada para nada más amigos. A ver, denos un momentito. Que hay que ser ponente técnico de computación. El doctor es técnico también de computación, me sabe mucho. Entidad, persona. Lo puse un público, pero No aparece en su cuerpo. sí, no sé por qué. Pero lo vamos a resolver. Sí, sí, sí. ¿Qué se ve en la televisión? ¿Tú sí puedes verlo? Sí, nada más ahorita me sacó, pero Para nada más saber si se sigue. Sí. Y denos un segundito, una disculpa. sí me sacó. Pero Sí, pero muchas gracias. Me sacó muy control. a ver, vamos a hacer, no, vamos a continuar. ¿Sí? Decía hace unos momentos que están estos tres factores, pero hay que entender algo muy importante, que es una constitución. Eh, Al margen de que lo podamos definir desde un punto de vista jurídico, una constitución es este documento fundamental o fundacional de un Estado. Lo que estábamos haciendo en estos momentos era precisamente fundando el Estado mexicano. Un Estado mexicano que tenía sus propias cualidades, porque si bien es cierto, decía yo hace unos momentos que se tomaba como inspiración las ideas de la Ilustración,
las ideas de la configuración de Estados Unidos de Norteamérica. Lo cierto es que había características muy específicas que no compartíamos con estos referentes, ¿no? El hecho propio de la conquista, la forma en la cual se estuvieron dando las relaciones o la construcción de esta nueva sociedad, el mestizaje, el hecho de que aquí llegaron personas, esclavos, esclavos de África que forman parte de la identidad nacional que, dicho sea de paso, el Estado mexicano en fechas recientes ha dado pasos hacia ese reconocimiento precisamente de cómo es que se da la conformación pluricultural en el Estado mexicano, ¿no? En ese sentido, esa constitución de 1824 lo que trata es de buscar pues esa unión. Incluso yo es también algo que comento constantemente en clase, es que el español, el castellano es una lengua muy rica, pero es rica no solamente por su dimensión, sino también porque nos va contando el significado de muchos elementos, de mucha historia a través de sus palabras, ¿no? Eh, no sé si a ustedes les llama la atención, pero es el Congreso de la Unión, ¿no? O son los poderes de la Unión en una época más reciente. ¿Por qué? Porque es importante mandar ese mensaje de unidad de diversos territorios que venían de una guerra y que de alguna manera encontraban en esta constitución reflejados algunos o elementos que generaban identidad, cohesión y precisamente unión. Eh, Hace unos momentos refería de estos documentos, el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana de febrero de 1824. En el artículo, fíjense cómo desde el Acta Constitutiva se establecían algunos elementos que se vieron reflejados en la Constitución del 24. En el artículo tercero, que hacía referencia a la soberanía nacional. El artículo quinto, con el reconocimiento de el régimen republicano, representativo, popular y federal. Eh, ¿Qué era ese régimen republicano? Pues en el ideario político es en esencia la participación, sí, de los ciudadanos, de las personas en el acceso al poder, pero también significa la renovación periódica de ese poder, ¿sale? Eh, el aspecto federal que tiene que ver precisamente con este modelo de organización en donde las decisiones políticas principales del Estado no deberían de estar concentradas en el centro, sino que por las cualidades de un Estado federal, estas decisiones se deberían de ir tomando o se deben de tomar entre las partes que integran la federación, ¿no? Y vamos a ver que en el caso del modelo mexicano, el modelo federal tiene elementos que están basados en la Constitución del 24, pero que ahora tiene también sus rasgos distintivos, ¿no? Vemos estos órdenes de gobierno, el orden federal, el orden local, que está compuesto por las entidades federativas, los estados, la Ciudad de México, pero los municipios con su participación y el reconocimiento constitucional. Es decir, México, en su constitución, ideó este modelo de organización en el cual las decisiones y las responsabilidades eran compartidas entre el centro y sus territorios y lo que después se les denominó entidades y estados. Eh, este tema que pareciera también novedoso sobre la libertad de los estados o la soberanía de los estados, fíjense cómo los constituyentes del 24 lo tenían muy claro. Hablaban de esa libertad configurativa de los estados en todo lo concerniente al régimen interior. Es decir, esta idea de soberanía es una idea
que nace precisamente en la Constitución del 24, pensada para nuestra realidad. Las decisiones de la administración del gobierno federal frente a las representaciones políticas externas, pero también el reconocimiento de la participación política, económica y de gobierno de los estados al interior. Eh, y bueno, en el artículo 9 del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana se establecía cómo este supremo poder de la federación se dividía en tres ramas. Y aquí el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y aquí vamos a ver en estas dos expresiones del artículo 9 del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, algunos de los principios de la ilustración, de los responsables de la ilustración. Vemos, por ejemplo, en lo relativo al Estado, perdón, al Poder Supremo, las ideas de Locke, de Montesquieu, lo relativo al contrato social, al espíritu de las leyes, Hobbes y Leviatán. Es decir, aquí vienen a tomar cierto sentido, o no sentido, sino a materializarse elementos que vienen de este pensamiento ilustrado. Ese supremo poder de la federación es parte de ese pacto federal, es decir, esa alianza que se da entre los diversos estados en donde reconocen que hay un poder supremo que representa a todo lo que es el Estado mexicano. Y estos principios, aquí me faltó hacer una diapositiva. Estos principios se vieron reflejados en la Constitución de 1824 y los vamos a ver más adelante. Insisto, partiendo como de este antecedente del que yo les hablaba hace unos momentos, que tiene que ver con una inspiración que se dio a partir de eh, la, eh, la creación de Estados Unidos de Norteamérica. En el En el contexto de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, surgió de alguna manera eh, el establecimiento precisamente de algunos de los postulados de los gobiernos republicanos sobre esta idea de la renovación del poder, pero también de esta idea de Estados Unidos de Norteamérica. eh, Vino el tema del reconocimiento de lo que en la teoría conocemos como los pesos y los contrapesos. Esta teoría de alguna manera implica esa disgregación del poder central, de este poder absoluto que antes estaba representado en los monarcas, que eran a su vez los representantes del Estado, en tres funciones originarias: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, venía con una condición que de alguna manera sirvió mucho a la configuración del Estado mexicano y que a la fecha conservamos, y es la creación de un Congreso bicameral, ¿sale? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en un modelo similar al de Estados Unidos de Norteamérica. Eh, Según las exposiciones de motivos del constituyente del 24, algunos documentos, una de las formas en la cual los constituyentes encontraron una manera de resolver esta forma de la representación de las personas y de las entidades fue precisamente a partir o con base en la inspiración de este modelo norteamericano bicameral. Lo explico o trato de explicarlo de manera más o menos sencilla. Como ocurre hasta nuestros días, hay entidades federativas que de alguna manera están constituidas por núcleos de población o por población que supera a otras entidades federativas. Lo mismo ocurre en el tema de la producción económica que representan esas entidades federativas en relación con el Estado mexicano. ¿Cuál era el problema que enfrentaba el constituyente de 1824? Insisto, venimos de este movimiento, de esta guerra, ¿no? Hay que buscar esa estabilidad, hay que dar legitimidad, hay que reconocer, pero hay que mantener ese orden. Bueno,
¿Cuál es la forma que encuentran, según estos documentos, de establecer esos equilibrios? Pues, por un lado, reconocen la importancia de los estados integrantes de la federación y en esa importancia conciben la representación de cada entidad o de cada estado en el Senado de la República. Y en relación con la población y sus representantes, es que de alguna manera reconocen la creación o esa adecuación del modelo norteamericano de la Cámara de Diputados, ¿sale? Eh, y es un modelo que yo decía o que comento, subsiste hasta nuestros días. Cuando nosotros pensamos o revisamos las facultades de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, vemos cómo su diseño está de alguna manera enfocado precisamente en dos grandes ámbitos, la población y las entidades, sin que de alguna manera tampoco exista una división absoluta. ¿Por qué? Porque es el poder legislativo. En la mañana me invitaron a una actividad en el Congreso del Estado y una de las personas que participaba señalaba, haciendo referencia, perdón, a otro legislador, cómo es que, que el Congreso era uno de los poderes invisibles del Estado mexicano. Decía, es que no nos ve, la población no nos ve. Y algo que yo me puse a pensar a partir de esta expresión, decía, es que ¿quién conoce, por ejemplo, a los titulares del Ejecutivo Federal y estatal, a las titulares, ¿no? Y las compañías y compañeros que están ahí levantaban la mano y decían, ¿quién conoce a sus diputados, a sus senadores? Y pocos eran las personas que conocían a sus legisladores. Y esta persona decía, miren, ahí se confirma la tesis de que el poder legislativo es el poder que no está visible, que no somos visibles a los ciudadanos. No obstante, otro gran paréntesis, el poder legislativo dentro de este sistema republicano es, en teoría, el órgano más cercano a la soberanía que recibe en cada ciudadano o en cada integrante de la República. Regreso otra vez con esta idea del legislador en la mañana, donde decía la invisibilidad, es decir, el poco contacto o la poca noción que tenemos en general los ciudadanos de lo que hace el Poder Legislativo, pero surgió para mí otro tema inquietante, porque en ningún momento nombraron al Poder Judicial. Entonces, en este sistema en el cual estamos configurados, ya me estoy adelantando mucho, pero están estos tres poderes que son parte de la soberanía que está depositada precisamente en estos tres grandes poderes, incluso en el Poder Judicial antes de las elecciones. Ya era un poder soberano con una legitimidad democrática indirecta y también lo podemos discutir más adelante si ustedes gustan. Pero lo que quiero decir es que no es un poder más importante que otro en este diseño de la división de poderes. Son el poder distribuido en algunas de las funciones esenciales del Estado de esa época y que de alguna manera fueron materializados en la Constitución de 1824. Y esta idea de los pesos y contrapesos tiene que ver precisamente en los equilibrios del poder, es decir, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo no es uno más importante que el otro. Eh, Así como no es más importante en la teoría constitucional el gobierno federal que el estatal o que el municipal. Si entendemos que vivimos en un estado constitucional de derecho, entenderemos que la Constitución como documento fundamental o fundacional del Estado mexicano establece esquemas de competencia, lo que significa en principio que no es que haya órdenes de gobierno más importantes que otros, ni poderes más importantes que otros. Lo que pasa es que las competencias están distribuidas y en esencia se están equilibrando. No obstante, la realidad nos indica, o materialmente, y esto también lo comparto en el clase, materialmente, ¿qué es lo que pasa? El poder de la federación, por supuesto que no se compara, hablo del poder político y económico, con el de un municipio, en donde, por ejemplo,
cada vez se ven como más reducidas sus facultades, así como sus ingresos, que eso tiene un impacto en el esquema federal. Y ya no lo digamos en el tema del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en donde durante muchos años, a partir de nuestra propia historia, nuestro propio contexto, el presidencialismo fue un sistema en el cual de alguna manera predominó durante muchísimos años. Luego, aparentemente, hubo una transición en la cual el legislativo tuvo una intervención importante en la producción de estos pesos y contrapesos. Y últimamente, yo diría, a partir de la reforma que promovió el expresidente Ernesto Zedillo al Poder Judicial, se le dio otro protagonismo a la Corte, en donde de alguna manera se le dan herramientas de un tribunal constitucional con ciertos matices. Me refiero particularmente a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales que le permitieron al Poder Judicial de la Federación y particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomar acción en determinaciones políticas. Hace poquito escuchaba la declaración de la ministra en retiro, Norma Piña, que decía que posiblemente parte de estas atribuciones y tal vez la inexperiencia del Poder Judicial de la Federación en estas decisiones políticas fue lo que fue debilitando a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y de alguna manera también hay que reconocer no es algo propio de este sexenio ni del pasado. Tenemos historia en esto, en donde muchas de la actividad legislativa se está volviendo nuevamente central. E insisto, no tiene que ver con este gobierno federal ni con la administración pasada. Es algo que traemos arrastrando de al menos, yo quiero decir 4 sexenios, pero si no son 3 sexenios en donde se está otra vez centralizando la legislación. ¿Cuál era una ventaja precisamente de esta idea de la federación? Ojo, es el reconocimiento para que cada estado pueda asumir sus responsabilidades y atender los temas. Somos un país, pero cada estado tiene su propia complejidad, su propia dinámica algo que podemos ver en cualquier ámbito en donde se comparte el poder, es que en la medida en la que el poder central va tomando fuerza y ciertas determinaciones, ¿por qué no decirlo? Los demás actores de gobierno o actores políticos se van desentendiendo de sus responsabilidades. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Me refiero a este tema de la concentración del poder, pero los actores políticos locales van desentendiéndose y se va depositando en el gobierno central y materialmente yo creo que es imposible que desde los centros se pueda conocer eh, a un país tan complejo como es México, ¿no? Otro de los elementos que nos alcanzan a explicar desde un punto de vista teórico, esto yo lo leí con el maestro Gabino Fraga en una de sus obras, es esta teoría de los actos formales y materiales de los poderes tradicionales. Y ahorita le explico esto de los poderes tradicionales, ¿no? Dice el maestro Gabino Fraga, bueno, este órgano, esta soberanía se divide en 3 funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Y cuál es la esencia de estas 3 funciones? Y son los actos formales. Dice, pues el ejecutivo administra, el legislativo está diseñado para crear leyes y el judicial para juzgar o impartir justicia, ¿no? Pero no hay que olvidar, nuevamente, que el poder es uno. Y en ese sentido, su esencia sí reconoce esa división de funciones, pero conforme a su naturaleza, no puede despegarse de su origen. En ese sentido, lo que explica esta teoría es que el ejecutivo que está diseñado para administrar
pues también realiza materialmente actividades de los otros dos poderes, legisla y juzga, ¿sale? El poder legislativo que está diseñado para crear leyes también realiza actividades de los otros dos poderes, juzga y administra. Y el judicial no solamente imparte justicia, también legisla y administra. Si nos ponemos a pensar, antes de estas ideas de la Ilustración, antes de la conformación o la configuración de la división de poderes, del surgimiento de los estados-nación, del propio surgimiento de la Constitución del 24, pues todas estas funciones estaban concentradas en una sola persona. Entonces, es lógico pensar que al dividirse ese poder, no es una división totalmente pura o absoluta. Y esto no solamente explica la naturaleza unitaria del poder, sino que de alguna manera también nos ayuda a entender estos contrapesos que existen. Cuando digo contrapesos, es este equilibrio que existe entre los diversos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Gracias, voy a tratar de terminar rapidísimo. La Constitución del 24 reconoció en el artículo 7 que se crearía este Congreso General, ya explicaba en su momento, dividido en Cámara de Diputados y Senadores, un supremo poder ejecutivo que estaba integrado por una autoridad unipersonal, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con una particularidad. Allí había un vicepresidente que iba a entrar a sustituir al presidente en caso de ausencia. Y una cualidad muy particular en el caso de este diseño es que esta persona no necesariamente era del equipo del presidente de la República, según el propio diseño constitucional. El artículo 123 de la Constitución de 1824 reconocía la creación de una Suprema Corte de Justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito. En México hay una transición en la cual sin desconocer, esto también va a ser bien importante, cómo el preludio de nuestras constituciones hace referencia precisamente a la constitución anterior. ¿Por qué? Porque no se puede desconocer las bases o el documento que da origen al Estado. Por ejemplo, la Constitución de 1917 se referencia a la del 57 en su preambio, ¿no? La Constitución del 57 tiene muchísimos méritos, pero es una constitución que de alguna manera recoge o sintetiza esta lucha entre liberales y conservadores. Es una constitución que de alguna manera mantiene la forma republicana, representativa, democrática, federal, la división de poderes y algo bien importante, esta noción del Estado laico, a partir de una idea que también hay que decirlo, que tal vez necesitamos repensar esta idea del Estado laico. ¿Por qué? Porque el Estado laico normalmente lo asociamos con el culto o la religión, pero la laicidad del Estado no es exclusiva de una religión. Habla de que el Estado tiene que ser independiente de cualquier dogma o ideología. Por eso es que hay que buscar esos fines del Estado. Entonces, el Estado laico, en la Constitución del 57 se entendió como esta separación de la Iglesia del Estado. Pero este principio de laicidad, como todos los principios, van evolucionando. Y llegamos a la Constitución de 1917, en la cual se sigue reconociendo que México es esta república representativa, democrática, laica y federal, con todos estos principios que explicaba hace unos momentos. Y vemos cómo esta división de poderes, de alguna manera, nos ha llevado a transitar junto con otros países en el mundo a la consolidación de un modelo constitucional de derecho. ¿Cuáles pueden ser esos elementos de ese Estado constitucional de derecho que tenemos que seguir repensando? Y eso es una tarea de todas y todos.
Uno tiene que ver con esta reforma al Poder Judicial de la Federación, pero no hablo de esta reforma, en esta diapositiva no necesariamente es la reforma que acaba de ocurrir ahora en el 2024. Hablo de aquí esta reforma que decían donde se dio a la Corte algunas atribuciones para defender directamente a la Constitución. Y me refiero, el juicio de amparo ya estaba, pero aquí me refiero particularmente a la acción de inconstitucionalidad y a la controversia constitucional. Cuando se reforma la Corte en los 90, se hace con la finalidad de estos modelos de tribunales constitucionales. A la Corte no la sacamos de los poderes tradicionales constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial. Hay tribunales constitucionales que orbitan en esta división del poder. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Poder Judicial de la Federación en México, la Corte se mantuvo dentro de este esquema de la división tripartita del poder, pero se reconoció a la Corte dos facultades que anteriormente no tenían y que de alguna manera propiciaron, dicho por ministros y ministros de la Corte, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde los 90 se consolidara como un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque estas dos atribuciones, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, le permitían a la Corte revisar dos cuestiones, ¿sale? Las leyes en relación con la Constitución para garantizar la supremacía constitucional y la distribución y el ejercicio de las competencias de los poderes constituidos de los diversos órganos de gobierno para mantener ¿qué? La supremacía constitucional. ¿Sale? Otro de los elementos que de alguna manera ayudó hacia el tránsito del Estado constitucional de derecho fue la alternancia política que vivimos en el año 2000 a nivel del gobierno de la República y que es una alternancia que hasta la fecha se ha ido dando y se ha ido configurando también con su propio modelo de pesos y contrapesos, en donde también a veces vemos desdibujados posiblemente esos contrapesos. Y otro elemento importante que aquí tiene que ver con esto que estamos platicando, la reforma en materia de derechos humanos, en donde junto con una sentencia condenatoria al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reconoció a los jueces, no solamente a los jueces federales y particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a todos los juzgadores. Fíjense, la Constitución habla en general de los juzgadores todos, ¿eh? No, en esta idea de los actos formales y materiales, incluso los juzgadores autónomos o aquellos que estaban adscritos al Poder Ejecutivo, de aplicar el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, es decir, de aplicar directamente la Constitución y la Convención. Pero ¿qué pasa? Y eso es algo que también no reconocimos. Por el Poder Judicial, la Corte, siempre ha sido un órgano político, en un sentido extenso de la palabra, ¿sale? Pero se escudaron bajo ciertos formalismos. La verdad es que la Corte también en muchas de sus resoluciones se fue atando las manos para en el momento en el que llegó la reforma y que también la Corte, pues a partir de muchos de sus precedentes, pues no tenía mucho a dónde hacerse. Y un ejemplo que para mí quedó muy claro fue, no voy a entrar a detalle, pero fue el expediente de Rosendo Rodilla Pacheco, en donde reconoce este bloque de constitucionalidad, reconoce el control difuso de la constitucionalidad, permite a los órganos jurisdiccionales, no estoy hablando del Poder Judicial, es órganos jurisdiccionales, hacer un control difuso de la Constitución y de las convenciones, y empiezan los juzgadores, empiezan los cursos y empiezan a cambiar la enseñanza del derecho. Pero ¿qué pasa? En este rol político que tenía la Corte, se ve entre la espada y la pared también ante decisiones que incluso ya han sido materia de señalamientos o resoluciones en contra del Estado mexicano. Hablo de la prisión preventiva oficiosa o el arraigo, ¿sale? En donde la Corte dijo, híjole, es que pues son figuras inconvencionales
Entonces, ¿cómo lo frenamos? Porque hubo una presión del Estado también, ¿no? Una presión política, mediática. ¿Qué es lo que hace la Corte? Resuelve un expediente de la contradicción del tesis 293, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cosas que a mí se me hacen más importantes, dice, por un lado, amplía este bloque de convencionalidad, porque antes en la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco decía que las resoluciones de la Corte Interamericana eran orientadoras para el Estado mexicano, salvo que el Estado mexicano hubiera sido parte, cuando en todo caso eran de observación obligatoria. En la contracción del tesis 293, la Corte dice, todas las resoluciones de la Corte Interamericana pueden ser invocadas, son obligatorias para el Estado mexicano. ¿Sale? Pero en relación con los tratados internacionales y este control difuso, la Suprema Corte de Justicia y textual así, bueno, no textual porque no me lo aprendí de memoria, pero lo que dice es así, aunque no se trate de un tema de jerarquía, la Constitución está por encima de los tratados. La Constitución, lo que dice es que la Constitución va a establecer restricciones. Y yo lo que digo en clases, ¿quién te puede establecer una restricción? Solamente quien está por encima de ti. Entonces, la Suprema Corte volvió a crear esta pirámide de Kelsen, o a reconocer, no creo, a reconocer esta pirámide de Kelsen y a poner por encima a la Constitución. No porque yo diga que la Constitución no esté encima de los tratados, pero a la luz de esa interpretación del expediente Varios, lo que hacía la Corte era precisamente hacer compatible el texto de la Constitución con el resto de los derechos humanos. Lo que hizo la 293 fue decir, los derechos humanos se interpretan a la luz de la Constitución. Y en este modelo, y ahorita ya nada más dije tres, en este modelo de división de poderes, algo que corresponde a la modernidad, y no soy yo el que lo dice, hay bastantes teóricos, es que esta división tradicional de las funciones del Estado ya no cabía solamente en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se diseñaron y reconocieron los órganos constitucionales autónomos, que si nos ponemos a analizar la naturaleza de esos órganos constitucionales autónomos, cada uno, cada uno emanaba a su vez de estos poderes originarios del Estado. Las elecciones, ¿quién las organizaba? Ejecutivo. El tema de violaciones a derechos humanos cuando se empezó a reconocer por el Estado mexicano. La Suprema Corte, una de las facultades con las que de alguna manera tenía la Corte asignada en caso de violaciones graves a derechos humanos, y antes también lo hizo el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. El tema de la investigación y persecución de los delitos, el Ejecutivo. Ya no puse más de los organismos constitucionales autónomos, porque mi idea era ilustrar cómo es que en esta nueva configuración de nuestra sociedad es posible repensar esta idea de que los poderes no solamente se dividen en tres. ¿Cuáles son los retos? Y ya con esto cierro. Pues creo que como estados, como interesados en el tema, habría que cuidar siempre esto relativo a la concentración del poder en el Ejecutivo. Hay que revisar lo relativo a la independencia judicial, no solamente formalmente, sino también en la parte material. Hay que propiciar mecanismos de participación ciudadana. Este es un mecanismo desde la universidad. Yo les decía hace unos momentos que la intención de este seminario es que en siguientes sesiones nosotros vamos a estar ahí y ustedes puedan estar acá con el tema que ustedes ubiquen dentro de este contexto, porque precisamente ese es el legado de la Constitución del 24. ¿Cuál es ese legado? Pues es la configuración del Estado mexicano y, por supuesto, el fortalecimiento del federalismo. Pues en ese sentido, yo termino mi participación. No sé si hay algunas preguntas, algo que ustedes quisieran dialogar, y reitero nuevamente mi agradecimiento a la Universidad de Guanajuato, mi agradecimiento a mis compañeros, el licenciado José Carlos, mi compañero el alumno Mario Silva, a la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional, al cuerpo académico,
al que pertenezco, que es de Sociedad Civil Democracia, y por supuesto a ustedes que están el día de hoy aquí, allá que nos están siguiendo en esta sesión que es de gran importancia para nosotros, porque creemos que esto es la universidad, esa posibilidad de diálogo y esa posibilidad de romper esquemas, barreras, formalismos. Muchas gracias. Bueno, pues concluimos de esta manera nuestra primera presentación. Agradecemos al doctor. No sé, Carlos. Pues bueno, yo quiero ver si podemos abrir el debate. No sé si nos quede Pues sí, sí, tiempo. unos minutos. Creo que el doctor Jesús mencionó algunos temas interesantes que podrían ser como cuestión de diálogo aquí entre los presentes para revisar, ¿no? Una de las cuestiones es, ¿existía antes una constitución? O cómo es que llegó la Constitución del 24, antes no existía algo, no existían los poderes del Estado, y algo que me llamó mucho la atención que dijo el doctor Jesús es el presidencialismo. Yo creo que en esta cuestión de la Constitución de 1824, de la independencia, se encuentra la dicotomía de nuestro país, de España y de todos los demás países latinoamericanos, de el centralismo y el federalismo, ¿no? O sea, cómo hay una batalla entre pues, los que quieren que se controle el país desde el centro y desde la federación, y aquí estamos viendo que se puede hacer desde las leyes. Hoy podemos ver el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero yo quiero ver si ustedes ven algo ahí también que no estemos viendo. Esta es como también la intención del seminario, que ustedes también participen y podamos ver estas cuestiones, porque también el doctor Jesús hace una aclaración, y es que pues, existen cláusulas de inviolabilidad que pues, sigue siendo una misma constitución, pese a que es 57, 1917, 1824, y esos problemas se siguen cargando porque no se puede crear ni destruir una constitución como tal formalmente. No sé si alguno de ustedes tiene como algún comentario con respecto a lo que comentó el doctor Jesús o en este tema que yo pongo a la luz, que es la cuestión del centralismo y el federalismo, que es muy importante. ¿No? Bueno, a mí me queda duda en cuanto a la estabilidad de los estados, porque, bueno, todo el siglo XIX mexicano pues, está marcado por la inestabilidad y esta incertidumbre política, y precisamente esta dicotomía entre los que pretendían un centralismo y los que estaban a favor del federalismo. Y siempre me ha quedado dudar realmente cuál es qué forma hace que un Estado sea más estable, en tanto que el federalismo pues, responde a las necesidades locales de los distintos territorios de un Estado, pero también lo separa y hace que sea más fácil estas rupturas de la unión, pero el centralismo al forzar la unión crea más disensiones. Siempre me ha quedado parece ser que mm, no sé si tengo esta sensación de que por más que haya sido un proyecto político u otro a los inicios del Estado mexicano, parecía que todos estaban como destinados a fracasar por esta falta de identidad nacional que aún no se había formado. Muchas gracias. Pues te diría que pues no han fracasado. Tan es así que llevamos más de 200 años de historia con este modelo, y en donde yo creo que una de las principales preocupaciones al configurar el Estado mexicano fue precisamente preocupaciones y retos. Fue lograr precisamente esta idea de la identidad y trabajar sobre esto de la identidad nacional, en donde yo comentaba hace unos momentos, se partió según unos textos del reconocimiento precisamente de la diversidad
geográfica, económica, política, social de los diversos estados y territorios que iban a conformar a lo que era el Imperio Mexicano, el Estado mexicano. Y lo que encontraron los constituyentes fue, en ese momento, a partir de la experiencia, es reconocer precisamente en la unión, en el modelo federal, por un lado, esta posibilidad de tomar decisiones que dieran rumbo y dirección. Y a partir de este modelo federal, en el reconocimiento de la soberanía de los estados en relación a su administración y su gobierno, lo que trataron fue de delegar precisamente en esos liderazgos políticos y económicos de cada estado la posibilidad de la toma de decisiones y de la resolución de esos problemas sin perder de vista esa unión que daba el federalismo y la creación de la identidad nacional, que es algo que de alguna manera, bueno, yo no puedo hablar de muchos años, porque atrás en relación a mi experiencia, pues, pero algo que yo comparto de clases y que ahora yo soy consciente y cada vez va cambiando, pero a ver, el tema de la identidad nacional son cuestiones que nos inculcan desde nuestras casas, que nos van enseñando, por ejemplo, las fiestas patrias, nos hacen participar en los desfiles, en las conmemoraciones cívicas, pero también es algo que va inmerso en nuestra educación desde la primaria, formalmente desde la primaria, en donde no solamente se nos inculcan como estos valores de convivencia, sino este tema de la historia, la identidad, y que francamente, yo les decía hace ratito, a veces cuando hablamos de la historia, eh, pues solo conocemos una parte de la historia. Eh, Esta idea de la historia romántica, de que es el pueblo que se levanta en armas en contra de un gobierno extranjero, cuando hay elementos objetivos que lo que nos dicen es que aquellas personas a las que en nuestro contexto consideramos el pueblo, que en este caso eran los indígenas, no fueron las personas que de alguna manera idearon este movimiento, así como la Revolución Francesa no lo hizo la clase proletariada. Se empezaron a tocar intereses políticos y económicos, y esos intereses políticos económicos generaron malestar, generaron precisamente eh, la diversidad de ideas, esta dialéctica, y de alguna manera eso se unió junto con un malestar social que de alguna manera provocó la independencia. Pero bueno, a lo que iba es que esto uno lo reflexiona ya hasta que está tal vez más grande, que va leyendo, pero si no, nos quedamos con estas ideas que van formando y forjando la identidad nacional, que yo creo que es algo que el Estado mexicano sigue trabajando, pero que también hay que poner atención porque hay que ver en qué momento es identidad lo que se está trabajando y en qué momento es esto que yo decía de repensar la ciudad, es decir, una cosa es la identidad, pero otra cosa es como este tema dogmático que también el Estado siempre ha trabajado. Bueno, también retomar una pregunta por ahí en redes. Doctor Carlos, compañeros, preguntan que hasta qué punto la Constitución de 1824 reconoció y protegió los derechos humanos, considerando las exclusiones hasta ciertos grupos sociales como indígenas, mujeres y personas sin propiedades. Bueno, sí. A ver, yo también, otra vez regreso como en el tema de los contextos. Había antecedentes desde las leyes de Indias en donde había cierto reconocimiento a grupos vulnerables y de alguna manera se procuraba la protección de los derechos humanos en un sentido genérico. Pero realmente el concepto de derechos humanos no era un concepto
del cual se hablará en 1824. De hecho, si nosotros recordamos como estas declaraciones en las cuales ¿como cuál, perdón? No, 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 adelante. No, porque la idea es que podamos participar todos, pero estas ideas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fíjense, del hombre y del ciudadano, aquí venían dos cualidades como importantes: hombres y solo los ciudadanos, ¿vale? En esta reivindicación, porque insisto, hay que entender como el contexto político, y allí estábamos hablando de la configuración de los estados-nación, o sea, este concepto de derechos humanos es un concepto moderno, de modernidad. Yo lo que sí creo es que con sus limitantes o con su distancia, lo que trataron de hacer los constituyentes en esto que explicaba era reconocer que al interior de lo que era el nuevo Estado mexicano o el Estado mexicano existía gran desigualdad, que había problemáticas distintas y que de alguna manera trataron de depositar en los gobiernos locales esa responsabilidad para resolverlos a nivel local. Y yo sí creo que también hay garantías de protección de los derechos humanos, de manera, insisto, el término en su contexto y con sus reservas, sino porque instituir dentro del supremo poder de la federación un órgano encargado de dirimir controles, el Poder Judicial. Sí, que además de esta forma también se manejaba un concepto de igualdad ya en la Constitución, ¿no? Sí, de esta división que se venía de la Nueva España, ya se pasa a un reconocimiento identitario de la mexicanidad, ¿no? O sea, entre otras variedades también. Hay algo interesante y es que las constituciones modernas hoy hablan de la parte orgánica y la parte dogmática, pero antes era como de, ahí está en el 130 y tanto la garantía de audiencia, ahí está en el 200 y algo el principio de legalidad. O sea, son derechos humanos, pero no se llaman, no se dice, ay, aquí está el apartado de derechos humanos, tal y tal y tal y tal. Y Mario dijo algo bien interesante, que es la igualdad. Antes, pues, había varias personalidades jurídicas, hoy nosotros tenemos nuestra personalidad jurídica de mexicano y ciudadano mexicano, y ya, y extranjero y se acabó, no, no hay más. Fíjense, esto está bien interesante. Yo creo que el doctor Jesús lo dijo al principio. Hoy estamos antes en la Nueva España existían los estamentos, los indios, los negros, los españoles. No existía el mestizo. El mestizo era una cosa nueva, un vacío legal. Pero ¿qué pasa? Con la Constitución de Cádiz, que es de 1812, y la que se inspira, la Constitución del 24, porque la del 24 es, a ver, agárrate de la Constitución francesa algo, agárrate de la norteamericana, agárrate de la de Cádiz, y ahí creamos algo que nos funcione. Y dice, todos somos iguales, ya no hay indios, ya no hay negros, ya no hay mestizos, todos somos mexicanos. Hoy día estamos viviendo así como parece que es el retorno a los estamentos de alguna forma, porque hay apoyos a los indígenas, hay apoyos a los pueblos mexicanos, se reconocen sus formas de gobierno, se reconocen sus lenguas, los afromexicanos pueden acceder a tal apoyo del gobierno si demuestran ser tal. Entonces, vamos viendo que otra vez se va viendo estamentos poco a poco de alguna forma, y la doctora Iván, una maestra que trabaja aquí, no sabe si esto ayuda realmente al reconocimiento de estas personas, a su reivindicación histórica de derechos humanos, o realmente solo les está separando nuevamente como en la colonia. Eso es un debate que está en la actualidad y que no sabemos todavía qué efectos tendrá en la modernidad, ¿no? Si otra vez vamos a hablar de estamentos, de indios, de afromexicanos, pero es porque la solución, o sea, la igualdad hoy en día, pues México sigue siendo un país discriminatorio, sigue siendo un país clasista, racista, y son pues varias cosas que no pudieron solucionarse en la Constitución. Y claro que la Constitución es el lugar que va a resolver ese tipo de problemas como tal. Eso es un problema social, pero es algo que Mario dijo muy bien. Antes había varias personalidades jurídicas, ahora solo hay una, y estamos viendo que tal vez se empiecen a abrir nuevas cosas jurídicas. Eso es muy interesante.
No sé si alguien quisiera comentar algo. Creo que no. También otra cosa, ¿y qué fue lo que, qué fue lo que usted diría que faltó en este proyecto de Estado del 24? O si fue una carencia en la Constitución o una falta en los poderes de la Unión que hizo que no se concretara este proyecto de los constituyentes, porque pues venimos de una guerra de independencia de 10 años. Parece ser que pues se había dado una crisis demográfica, la economía está destruida. Parece como que la nación estaba como cansada como para que se pasase todo otro siglo más peleando. ¿Qué fue lo que no logró satisfacer realmente a los intereses plurales de la nación? Una pregunta muy difícil, no había pensado en eso. Mm, Yo creo que en un ejercicio de honestidad no te podría decir qué les faltó, porque tal vez ellos no alcanzaron o no se alcanzó a prever como ciertas situaciones, ciertos imponderables, ¿no? Pero algo que de alguna manera pasó y creo que está pasando, tiene que ver con algo que comentaba hace un momento José Carlos, y es esta desigualdad tan marcada que existe en nuestro país y, y, y cómo esta desigualdad también da origen a rencores, a expresiones de violencia que yo creo que de alguna manera escapan a los principios constitucionales. La constitución o las constituciones, yo creo que son estos documentos que por un lado, establecen elementos para que el Estado, la sociedad pueda caminar, pero por el otro lado, eh, contienen aspiraciones hacia donde queremos llegar. Yo creo que sería tal vez un exceso de mi parte decir, esto le faltó a los constituyentes. Yo creo que más bien algo que como sociedad tenemos que tomar como referencia, como aprender precisamente de que uno de los grandes desafíos en relación con la conformación de nuestro Estado y que propició, entre otras cosas, pero el movimiento de ya no de la independencia, sino de la Revolución Mexicana, es precisamente tratar de acabar con esas desigualdades. Y no hablo de una utopía, sino que yo creo que, y también es algo que comento en la clase, ¿no? Creo que una responsabilidad de las y los universitarios tiene que ver con esta posibilidad de cambiar nuestros contextos. Es decir, es muy difícil y se requieren muchos elementos y factores externos para crear cambios macro, pero eso no implica que las personas que de alguna manera pertenecemos al servicio público, que tuvimos la oportunidad de estudiar en una universidad pública o privada, podamos a partir de esos conocimientos regresar por nuestros núcleos familiares, nuestros amigos, nuestros propios círculos y orientarles en un trámite, en el ejercicio de un derecho, para el pago de un impuesto, para la creación de una empresa. Es decir, desde los diversos saberes que propicia la educación, yo creo que esa es una oportunidad. Yo creo que no es un tema que deban los constituyentes, más bien yo creo que al final la constitución o las constituciones son producto, o las legislaciones son productos de la sociedad. Y yo creo que como sociedad no debemos de perder como de vista nuestra historia, ni tampoco nuestra responsabilidad en el ámbito cívico. Yo diría eso. Sí. Yo tengo una hipótesis, así ya para concluir y no llevarnos más tiempo. Hay un señor llamado Nuno Gordon. Él fue abogado primero y después se convirtió en un historiador. Y tiene un libro muy bueno que se llama La Invención de América. Dice,
América se descubrió, ahí estaba, Colón la inventó, o ya estaba hecho, ya estaba nombrado como América. Va viendo como las diversas formas en las que se concibe el continente americano y al final hace una distinción en cómo la conciben los españoles y cómo la conciben los gringos. Y algo bien interesante es en los modelos de nación, cómo la forma en la que ellos veían el territorio coadyuvó a que a un proyecto de nación expansionista triunfara, que es el de los Estados Unidos, y a otro que decía el doctor Jesús, México, y así como un imperio, y ven el territorio, y esos se llamaban territorios, no se llamaban estados, eran territorios porque estaban deshabitados. Dice lo de la crisis demográfica, tenían 6 millones y en los Estados Unidos 18 millones de personas. Entonces, la diferencia estriba en el Estado de Derecho. Acá, los militares dicen, ahí está la Constitución. Ah, ¿sabes qué? Yo me voy a pronunciar en contra de ella. Yo voy a hacer mi propia Constitución. Los estados de la República dicen, ah, ¿sabes qué? No me gusta la forma en la que se reparten los impuestos. Yo voy a separar. Ah, ¿sabes qué? No me gusta que haya una federación. Yo quiero el centralismo. Entonces, pero hubo tantos desconocimiento al Estado de Derecho que fracasó el proyecto expansionista. Y cuando George Washington ya iba a terminar su primer periodo y le dijeron, general, relíjase. Y dijo, no, eso va en contra de la Constitución. Y algo que tuvieron los norteamericanos fue que creyeron en el Estado de Derecho, que la corrupción no estaba tan metida en sus instituciones como en la nuestra. Y eso es lo que dice el doctor Jesús. Al final, no se trata de la Constitución, eso es el deber ser de toda sociedad limitada. La conclusión a la que llega, y que yo también lo creo, es que se trata de las costumbres de la corrupción y sobre todo también de respetar las instituciones y el Estado de Derecho, porque si no lo respetan, nuevamente la sociedad va a fracasar y a fracasar y a fracasar. El Estado de Derecho es débil en México, siempre ha sido débil y, y bueno, yo creo que ahí estriba esta gran diferencia entre por qué un proyecto expansionista triunfa y por qué el otro fracasa. Y creo que pues, los Estados Unidos vieron una limpieza étnica, de matar a los indios, y acá se les asimila, se traen negros, y pues eso trae muchas diferencias dentro de los proyectos de nación que inciden hasta hoy en día en la actualidad. Muchas gracias. Quiero nuevamente reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por la generosidad de su tiempo, por estar aquí en este inicio. Y como lo decía hace unos momentos, la intención de este seminario es eh, que germine una semilla para que ustedes puedan participar y hacer suyo este espacio. Yo también agradezco, reconozco aquí a José Carlos, a Mario y a ustedes el estar aquí, el favor de su atención. Muchísimas gracias. Gracias por la conferencia. Pues ya comenzaré nada más entregarle al doctor su constancia de participación como conferencista en este seminario. Gracias, doctor. Muchas gracias. La subo nada más. Muchas gracias. Gracias. Vamos a publicar la siguiente actividad en breve. Muchas gracias. Sí, el siguiente lunes me parece que Carlos va a tener la voz. Por ahí lo esperamos en este mismo espacio, me parece que es, ¿no? Sí, Me parece que sí. y pues por aquí estaremos. Y estamos abiertos también a temas para que ustedes se acerquen. Como dijo